¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Sí? ¿Listos para la palabra? Qué bueno, mi hermano, es un gusto saludarlos y pues gracias a Dios porque nos permite estar aquí con la intención de conocer más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Entre más le conocemos, más nos enamoramos de Él, ¿verdad? Y más podemos enfrentar cualquier tipo de circunstancia. Y ahora sí que como David contra Goliat, que se venga el gigante, ¿verdad? Que se venga, que aquí tenemos 5 piedras. ¿Cuántos tienen piedras? La palabra, ¿verdad? Pues ábrala, mi hermano, en el libro de Hechos, por favor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36. Vamos a leer ese pasaje. Es el tema número 17 de la serie Conociendo a Dios. Y el tema que trataremos el día de hoy le llamamos el Dios y Señor de la Iglesia. Vamos a conocer al Dios y Señor de la Iglesia. ¿Está de acuerdo? Ya tiene Hechos 2, versículo 36. Está terminando el apóstol Pedro una predicación preciosa en relación al Evangelio y está concluyendo prácticamente esta enseñanza, esta predicación a todos los israelitas, todos los judíos, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cierra sus ojos, hermanos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor de su gracia, amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, que tu presencia esté en medio de nosotros, porque para eso estamos aquí, porque queremos como cuerpo, como iglesia adorarte, queremos reconocer tu grandeza, Señor. Ayúdanos a conocerte más, toma control de cada uno de nuestros sentidos y enfócalos en ti, en tu palabra, en lo que tú quieres hablarnos. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, que penetre los corazones y que ponga en cada uno de nuestros pensamientos, en nuestro corazón, aquellas palabras precisas que necesitamos en este día para afirmar nuestras convicciones cada vez más en ti, para prepararnos, porque sabemos que vienen tiempos complicados y que aunque tú das tiempos de bonanza, también vendrán tiempos de adversidad. Y tanto para lo uno como para lo otro necesitamos estar preparados, amado Dios. Pero tú eres nuestra preparación. En ti estamos confiados y en ti podemos descansar si realmente te conocemos y te buscamos. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos. Llena este lugar con tu presencia, pero sobre todo llena nuestros corazones, nuestro espíritu de ti. Te necesitamos, amado Dios. A ti clamamos y en esta tarde invocamos tu nombre para que tú vengas y obres poderosamente en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, Rey y bendito Salvador. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Dios y Señor de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos saben esto? Sabemos que la iglesia comenzó el día del Pentecostés. El Señor ya había anunciado anteriormente, ahí en Mateo 16, del versículo 13 en adelante, acerca de lo que su iglesia sería, una iglesia poderosa, una iglesia que ni siquiera la muerte la podría derrotar, una iglesia que no estaba temerosa o que no estaría temerosa de lo que pudiera acontecer alrededor, porque su fundamento estaba precisamente en el poder de Dios a través de Jesucristo. Y posteriormente, en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se cumple la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, en donde da inicio a la iglesia de Cristo, porque la iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo. Y a partir de ahí el apóstol Pedro comienza a predicar el Evangelio y comienza a ver hechos maravillosos de parte de Dios. Pero yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde, mi hermano y mi hermana, y quiero que la medites muy bien. ¿Eres parte de la iglesia del Señor? ¿Eres tú parte de la iglesia del Señor?
Si tú respondes que no o respondes que no estás seguro o segura, pues entonces acércate a Dios y afirma tu fe en Él para que puedas ser salvo y para que puedas pertenecer a su iglesia. Porque no hay otra forma de ser salvo si no es por medio de Cristo, de su nombre. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro, dado a los hombres por el cual podamos salvos ser. Pero si tu respuesta es sí, estoy totalmente seguro de que soy parte de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, entonces tú debes de ser una persona, un hombre, una mujer, un joven que está buscando las cosas de arriba, no las terrenales, aquellas cosas que según nuestro Señor y Dios, el Señor y Dios de la iglesia, demanda, porque es el dueño de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Así lo dice su palabra. Todo aquel que ha resucitado con Cristo, ¿dónde tiene que tener su mirada? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice la Escritura, a la diestra de Dios. Eso es, si estás seguro que eres parte de la iglesia. Porque Cristo Jesús, mis hermanos, es aquel que fue puesto como cabeza de la iglesia. Es decir, es Cristo Jesús el gobernante de la iglesia, el que dirige la iglesia, quien es nuestro Dios y nuestro Señor. Y la iglesia de Cristo debe estar totalmente sujeta a Él, como lo manda su palabra, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 24. Porque así como las mujeres, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén las mujeres en todo a sus maridos. Y la iglesia debe de ser una iglesia sujeta completa y totalmente a Cristo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Muy a menudo el cristiano se siente muy poco identificado con Cristo como la cabeza de su vida. Es decir, el cristiano se siente muy poco identificado con Cristo como su gobernante y como su dirigente. De modo que tiende mucho el cristiano a pensar las cosas de una manera muy superficial o de manera muy superficial. Y regularmente al pensar las cosas de una manera demasiado superficial, termina por darle más peso a sus emociones y a sus razonamientos que al mismo Señor de la iglesia, al mismo Señor Jesucristo. Aun cuando intelectualmente el cristiano sabe que Cristo Jesús es su cabeza. Y aquí es donde comienzan las incongruencias. ¿Por qué? Porque no nos sentimos identificados como Cristo, con Cristo Jesús como la cabeza. No creemos que el Señor en todas las cosas nos tenga que dirigir o nos tenga que gobernar. Hay cosas que a veces el cristiano piensa que tiene la autonomía de tomar las decisiones conforme a lo que sus emociones o su razonamiento les demanda. Es como cuando intelectualmente sabemos que el amarillo es para bajarle la velocidad y le aceleramos, ¿verdad que sí? Se pone amarillo y ¿qué hacemos? Písale y alcanzar a pasar. Intelectualmente sabemos que no debe de ser así, el amarillo es para detenerte, pero en la realidad es que le pisas y te pasas el amarillo, ¿verdad? O el rojo, dependiendo. Así pasa también con el cristiano, a veces se identifica muy poco, es demasiado superficial y termina por darle más peso a sus emociones, a sus razonamientos. Pero esto no debe de ser así, mis hermanos, porque todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo debe de estar sujeto en todo a Cristo, en todas las cosas. El cristiano que verdaderamente forma parte de su iglesia, de la iglesia de Cristo, debe de aprender a crucificar sus pasiones y deseos a la voluntad de Dios, para vivir siendo guiados por Él a través de su Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Y a veces nos cuesta trabajo crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones. Pero debemos hacerlo y estar sujetos en todo a Cristo, de modo que sea Cristo como cabeza, mis hermanos, quien tome todo el control de nuestra vida. Y unido el cuerpo completamente de Cristo,
unido el cuerpo a la cabeza que es Cristo, entonces el cuerpo pueda tener un funcionamiento y un crecimiento adecuado. Porque así como en lo natural el cuerpo se sujeta a lo que la cabeza le dice, de modo que si pensamos en levantar la mano, el cuerpo se mueve en obediencia, ¿verdad que sí? A ver, levante su mano. ¿Alguna mano se rebeló? Si alguno no levantó la mano es porque su cabeza se rebeló antes. Pero así como en lo natural el cuerpo responde a las indicaciones de la cabeza, de modo que si decimos levanta la mano, o si decimos siéntate o párate o corre o brinca o hazlo cualquier otra cosa, el cuerpo obedece, el cuerpo actúa en todo a favor de lo que la cabeza ordena. Así también el cristiano, así también la iglesia debe de actuar en todo a favor de lo que Cristo Jesús, como el Señor de la iglesia, está ordenando. De otro modo seríamos un cuerpo enfermo, un cuerpo con embolia, un cuerpo con parálisis. Pero el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo no es una iglesia con embolia o con parálisis. El apóstol Pedro, en el pasaje que leímos, mis hermanos, estaba estableciendo la autoridad del Señor sobre todas las cosas. Les estaba diciendo a todo el pueblo de Israel que Jesús era el que tenía la máxima autoridad en toda la existencia. Lo da a conocer como el Mesías prometido, de modo que le dice, sepa pues ciertísimamente. Esta palabra ciertísimamente significa sin lugar a dudas. O sea, que no quede ninguna duda que Cristo Jesús es el Mesías prometido y a quien se le ha dado toda la autoridad sobre toda la existencia. Con toda seguridad. ¿Por qué? Porque hay pruebas que son indisputables. Todas las profecías cumplidas del Antiguo Testamento se habían cumplido en el Señor Jesucristo. Todas las que pertenecían a la venida del Mesías. De modo que no hay ninguna otra autoridad, les dice el apóstol Pedro a los israelitas, no hay ninguna otra autoridad que sea mayor sino la del Señor Jesucristo, Jesús el Mesías prometido. Más adelante ustedes pueden ver que el autor de Hebreos prácticamente escribe una carta en defensa o una exhortación para hacerles ver a los israelitas o a los hebreos que verdaderamente Jesús era superior a todas las cosas. Usted le puede leer ahí en Hebreos capítulo 1. Pero este mensaje del apóstol Pedro a los israelitas provocó en todos aquellos que escucharon atentamente esta predicación una punzada en el corazón. Es como si un aguijón hubiera penetrado el alma de todos los oyentes y le estaban diciendo que aquel a quien habían crucificado, ahora él tenía toda la autoridad, mi hermano. Toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense todos aquellos que habían dado su voto para crucificar al Señor y de repente el apóstol Pedro les empieza a explicar todo el plan de Dios de una manera preciosa y gloriosa y termina diciéndoles que aquel a quien mataron, Dios lo ha puesto sobre toda la creación como su Señor y su gobernante. Bueno, todo esto, todo este dolor de los israelitas y toda la predicación de Pedro terminó en un clamor de aproximadamente 3,000 personas que rindieron su corazón ante el señorío de Jesucristo para ser salvos. Imagínense. Esto es lo que pasa, mi hermano, cuando se reconoce la autoridad de Cristo Jesús en la vida de las personas. Indudablemente hay salvación de las almas. Y en donde Jesucristo gobierna, entonces la persona la cual es gobernada por Él puede experimentar un desarrollo espiritual, un desarrollo en su vida espiritual, un crecimiento en todas las áreas de su vida. Porque así actúa la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Así actúa la autoridad del Señor sobre la vida del creyente, de manera individual sobre cada uno de los miembros de su iglesia. Por eso yo te pregunté en un inicio, ¿eres miembro de la iglesia de Cristo? Porque entonces su autoridad debe de operar en ti de esta manera, dándote un crecimiento en la vida espiritual, un desarrollo. Y no solamente en eso, sino en todas las demás áreas de tu vida.
Una autoridad que se manifiesta a través de los hechos, de mis hechos, de lo que yo hago, de cómo yo vivo. Hechos en medio de los cuales podemos ver que ciertísimamente, que sin lugar a dudas y que con toda seguridad, el Señor tiene la máxima autoridad sobre mi vida porque soy miembro de su cuerpo, porque soy miembro de su iglesia. Mis hermanos, el señorío de Jesús sobre su iglesia arroja resultados impresionantes. El señorío de Jesús sobre una persona, sobre un miembro de su pueblo, arroja resultados favorables a la vida del creyente, resultados que impactan el mundo, que son notables a todos los que los rodean y que son de gran honra para Dios. Tenemos muchísimos ejemplos de esto. ¿Qué hablar de Noé? Noé respetó la autoridad y el señorío de Dios, y de Noé se pobló toda la tierra. Imagínense, ¿fue un resultado impresionante o no? De Noé se volvió a poblar toda la tierra, de Noé y sus hijos. ¿Qué decir de Moisés cuando respetó el señorío del Señor y le dio toda su autoridad? Libertó a todo un pueblo de un imperio impresionante que nadie más había podido derrotar, y lo hizo sin pelear porque el Señor hizo todo por ellos. Ya habló Andrés de esto la semana pasada. ¿Qué decir de Gedeón? Este juez que con tan solo 300 hombres venció a aproximadamente 120,000, un ejército impresionante con tan solo 300 hombres. Todo porque le dio la autoridad a Dios y dejó que Dios fuera el glorificado. Elías con los 450 profetas de Baal y las 400 profetas de Acera. Daniel con los leones. Juan el Bautista como el mayor de los profetas. Pedro con sus 8,000 convertidos en sus primeras 2 predicaciones. Abriendo las puertas de la cárcel también. Así como Pablo y Silas, cuando hicieron temblar la prisión a causa de su alabanza. O cuando por causa de ellos y de su sujeción a Dios fueron salvados en medio de una tormenta junto con todos los que los acompañaban. Eso es lo que pasa cuando le damos la autoridad a Dios sobre nuestras vidas. Cosas impresionantes, cosas maravillosas, cosas que solamente vamos a poder experimentar si como miembros de su cuerpo verdaderamente estamos teniendo a Dios como el Señor de nuestras vidas. Si es que realmente Dios es la cabeza de mi vida. Necesitamos, mis hermanos, como iglesia caminar bajo la autoridad de nuestro Señor, que como un mismo cuerpo vivamos siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo Jesús. Y esto sea notorio como algo ciertísimo, de modo que nadie tenga duda de que Dios es mi Señor. Así como lo hicieron con Daniel y con sus amigos. ¿Cómo los prendieron o los quisieron prender en la trampa? Porque no había duda que ellos tenían como su máxima autoridad a Dios. De modo que inventaron un decreto para que cualquiera que adorara a otros dioses que no fuera el rey Nabucodonosor, entonces le dieran cuello. Y sabían que estos hombres no se iban a echar para atrás porque su autoridad máxima era Dios. Que así también pase contigo, que sea ciertísimo que Cristo Jesús es tu Señor, que es Cristo Jesús el Dios y Señor de tu vida, el Dios y Señor de la iglesia, que le pertenecemos, que cada uno de los miembros, mi hermano, que componemos actualmente la iglesia, actúe juntamente con Cristo Jesús, obrando aún a pesar de nuestro propio deseo, tal y como lo hizo el Señor Jesucristo o como lo enseñó orando en el huerto de Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Una iglesia activa en la voluntad de Dios, una iglesia poderosa porque cada uno de sus miembros buscan diligentemente hacer la voluntad de Dios. Y no solo eso, mi hermano, sino que buscan el dar testimonio de sus obras. Como lo dice el Evangelio de Juan, que el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean hechas manifiestas, que son hechas en Dios.
No que lo hagamos en lo oculto, que sea mi Señor en lo oculto, que sea mi cabeza en lo oculto, no, que sea notorio a todo el mundo que verdaderamente nuestra máxima autoridad es Cristo Jesús, que somos miembros de su iglesia y que luchamos juntamente contra el mundo, contra Satanás y contra el pecado, unidos de la misma manera como el Padre y el Hijo son uno, según la oración del Señor Jesucristo en Juan 17. Así debemos actuar como iglesia. Cristo, mi hermano, como cabeza, tiene toda la autoridad sobre su iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, entonces Cristo también tiene toda la autoridad sobre tu vida y debe de ser tu cabeza. El ser cabeza significa ser superior, alguien que tiene una posición de preeminencia sobre todas las demás cosas. Así debe de actuar Cristo en nuestra vida, como el que es superior a todas las cosas. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu trabajo, a tus propios deseos, a tus miedos, a tus frustraciones, todo debe de ser mayor Jesucristo. Cristo, como el Dios y el Señor de la iglesia, ahora es quien está encima de todo y de todos, aún de principados, de potestades. Y no hay nombre con una autoridad mayor sobre la tierra o sobre la existencia que el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre que sea mayor. Bajo el cuidado de Cristo, la iglesia y cada uno de sus miembros de manera individual, mi hermano, están completos y no hay nada que puedan perturbarlos. Así lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y ustedes, dice, los miembros de la iglesia están completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Por lo tanto, la iglesia nada debe de perturbarla, ni la muerte, ni las puertas del Hades, dijo el Señor Jesucristo. Y si tú eres miembro de su iglesia, entonces esto aplica de manera individual también a ti. Nada debe de perturbarte, porque tienes por autoridad a un hombre que es sobre todo nombre. Un hombre que es inigualable, un hombre que está sobre principados y potestades. ¿A cuánto les da miedo el diablo? ¿Le da miedo contestar? Jesucristo está por encima del Satanás, del chanclas, le dicen algunos. Él es sobre toda principado y sobre toda potestad, y nosotros bajo su cuidado estamos completos. No necesitas guaruras que te cuiden. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de ti como su iglesia. Bajo el cuidado de Cristo, la iglesia se siente segura y camina confiada, porque es Cristo quien todo lo llena. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabías tú, mi hermano, que si Cristo no te llena, nada más lo va a poder hacer? Así tengas 153 hijos, es que necesito 150 hijos para ser feliz. Aunque tengas 200 hijos, si Cristo no te llena, no vas a hacer. Salomón creía que necesitaba 1000 mujeres para ser feliz y terminó adorando a otros dioses porque tampoco lo pudieron llenar. Pero la iglesia, bajo la autoridad de Cristo y cada uno de sus miembros, mis hermanos, la iglesia se siente segura, camina confiada, entiende que Cristo Jesús lo llena todo, y así es en su vida. Cristo Jesús, mi hermano, en tu vida lo debe llenar todo. No necesitas nada más. Todo lo demás después de Cristo Jesús se llama gracia sobre gracia. Teniéndolo a Él no nos hace falta nada. Bajo el cuidado de la iglesia, bajo el cuidado de Cristo, la iglesia tiene descanso. Pues entiende que no hay nadie más grande ni más poderoso que Cristo Jesús. Que Él mismo dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Todos aquellos que han tratado de buscar el descanso por los medios equivocados,
Necesito tener un chorro de billete para después descansar. No vas a descansar. El descanso pleno lo da Jesucristo. Solamente, mi hermano. La iglesia tiene descanso en Jesucristo. La iglesia entra en reposo en Jesucristo. Y cada uno de sus miembros se debe de sentir descansado en Jesucristo. Por lo cual también, dice en Filipenses 2:9, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es más grande que Cristo Jesús? Te pregunto, ¿quién es más grande que Cristo Jesús? Nadie. Tú debes de mantenerte descansado en Él, porque entiendes que no hay nadie más poderoso que Él. Recordemos, mis hermanos, que la iglesia es un pueblo nuevo, un pueblo que fue el producto del sacrificio de Cristo Jesús, adquirido a precio de sangre, formado de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y que conforme a las palabras del apóstol Pablo, le pertenece a un Dios que es rico para con todo aquel que invoca su nombre y no hace acepción de personas. Esa es la iglesia, un pueblo que al haber sido adquirido por precio de sangre, está llamado a exaltar la grandeza de aquel que lo libró de la potestad de las tinieblas y que ahora lo ha trasladado a la luz de Dios, a la luz admirable de Dios. ¿Para qué? Para que le podamos servir solo a Él y que como su cuerpo podamos honrar al Señor, siendo totalmente gobernados por Él. Y escúchame bien, dando el resultado por el cual se mantiene con una relación tan estrecha con su iglesia. Porque no debe de ser de balde que Cristo tenga una relación con su iglesia. La iglesia debe de dar un resultado adecuado, un resultado conforme a aquel que lo gobierna, conforme a la autoridad de Cristo, mi hermano. Porque si bien el Señor solamente pudo habernos salvado y no involucrarse nunca más con aquel hombre por cuya causa fue martirizado, nomás nos salvó y ya no se involucra más con nosotros. Pero no fue así. Nos salvó y decidió ser nuestra cabeza. Decidió seguir gobernándonos, decidió seguir dirigiéndonos, decidió seguir teniendo cuidado de nosotros a fin de que podamos tener descanso, a fin de que podamos sentirnos seguros, confiados, completos, que no haya nada que pueda perturbarnos. Decidió formar una relación tan estrechamente hermosa con su iglesia y de manera individual con cada uno de nosotros que la conformamos, que es necesario, mis hermanos, que como iglesia demos una respuesta adecuada. No te puedes quedar callado, no te puedes quedar quieto. Honrando a nuestro Señor y Dios, sujetándonos y sobre todo, mi hermano y mi hermana, reflejando una unidad coherente conforme a lo que la cabeza es. Una unidad coherente, es decir, una cabeza que manda y un cuerpo que obedece. Esa es la coherencia, mi hermano. Cristo es el Señor y nosotros somos sus siervos. Esa es la coherencia que la iglesia debe de tener. Nosotros debemos de reflejar esa unidad. Cristo Jesús, mi hermano, como cabeza de la iglesia, tiene autoridad sobre ella. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Para que descienda fuego del cielo. Cristo como cabeza de la iglesia tiene autoridad sobre ella. De modo que bajo su dirección y su gobierno, la iglesia se va adentrando hacia una manifestación más clara de quién es en realidad Dios. Y entre más se sujeta la iglesia a la autoridad de su Señor, es más la gloria que de manera adecuada va a presentar al mundo. Es decir, entre yo más me sujeto como miembro de la iglesia a Dios,
yo voy a mostrar una gloria más adecuada a los que están afuera. Porque dejo que el Señor, que su autoridad me gobierne, y yo me adentro hacia lo que es más claro de parte de Dios, hacia una manifestación clara de la imagen de Dios en mi vida. Es como cuando tienes una imagen toda pixeleada y de repente la vas ajustando y se va viendo bonita. Así es cuando nosotros nos vamos sujetando a Cristo. Entre más nos sujetamos, entre más nos adentramos en obediencia a su palabra, nosotros vamos teniendo una imagen más clara de lo que es Dios, y por consecuencia allá en el mundo manifestamos una presencia de Dios adecuada, una gloria adecuada de parte de Dios. El ser una iglesia que se sujeta a Dios, ser una iglesia que se sujeta al Señor Jesucristo, trae consigo algunos resultados, mis hermanos. No solamente de la iglesia de manera general, sino en cada uno de sus miembros, cuando somos gobernados totalmente por Él. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 16. En estos pasajes, del versículo 8 hasta el versículo 16, encontramos algunos resultados que produce el Dios y Señor en su iglesia y en cada uno de sus miembros, cuando la iglesia y sus miembros son gobernados por Él. Dice Efesios capítulo 4, del versículo 8 al versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Bueno, mi hermano, Cristo como el Señor de la iglesia, en primer lugar nos dice que no hay nadie más grande, por lo que podemos estar confiados y seguros ante cualquier dificultad que enfrentemos. La iglesia no es una iglesia temerosa, o no debe de ser una iglesia temerosa, porque a cada uno de los miembros de la iglesia se les fue dado un espíritu no de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Así lo dice su palabra, ¿verdad? Y si tú eres miembro de su iglesia, entonces tú tienes este espíritu. En conjunto con todo el cuerpo de Cristo, entonces podemos estar confiados y seguros ante cualquier dificultad. Porque cuando Cristo Jesús, mi hermano, es nuestra cabeza, de modo que le damos toda la autoridad sobre nuestras vidas, repite conmigo, toda la autoridad, mi hermano, toda la autoridad sobre nuestras vidas, entonces podemos experimentar paz. Repite conmigo, paz. Paz, no aquella paz como la da el mundo, aquella paz de que si te llegó una lanita, ay, gracias a Dios ya puedo pasar Navidad. Aquella paz de que si te salieron negativos los exámenes de COVID, ay, gracias Señor. No, esa es una paz momentánea. Eso es una paz semejante a la paz del mundo, que evidencia una falta de confianza en Dios. Cuando somos gobernados totalmente por Cristo y le damos toda la autoridad, podemos experimentar paz en medio de la tormenta. ¿Sabe cuál paz? Aquella paz que tenía Jesucristo cuando casi se voltea la barca y el Señor estaba dormido. Es esa misma paz. Y la paz del mundo es la que experimentaban los apóstoles. Despiértate, ¿no ves que perecemos? El Señor se enoja con ese tipo de hombres, porque no mantienen una confianza en Dios en medio de la dificultad. En Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Unos versículos antes dice, maldito el que confía en el hombre. Y confiar en el hombre es confiar en cualquier persona y hasta en ti mismo.
Si tú confías en tus propias capacidades, mi hermano, cuidado. Porque es posible que estés acarreando maldición, es decir, te va a ir mal. Te va a terminar yendo mal. Más bien, bendito el varón que confía en Jehová, porque ese será como un árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El apóstol Pablo lo dijo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso también vas a cosechar. Si siembras para tu carne, vas a cosechar corrupción, pero si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. No dejes que tu corazón te engañe y te haga pensar que también puedes engañar a Dios. Porque Él va a dar a cada uno según su camino, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿Cuántos han escuchado a aquellos que se justifican diciendo, Dios conoce mi corazón? Sí, a usted mismo lo ha dicho a lo mejor, ¿no? Es que Dios conoce mi corazón. Sí, aquí dice, yo escudriño el corazón y la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras. Mejor autoexamínate y que el Señor te muestre tu corazón, pero para que te vuelvas en una total confianza en Él, para que te fortalezca de tal manera que cuando venga la tormenta, tú te mantengas confiado y seguro. De modo que hay calor, entonces, no, ni lo siento. No, pues estamos a 45 grados. Sí, no, ni en cuenta. Está la crisis económica, todo lo que da. Sí, no, pues yo he comido bien. Frijoles todos los días, muy bien. ¿Cuántos saben que comer frijoles todos los días es bien? Es bien, mi hermano. Es bueno, no a carnita yo, porque la carne es por los sacrificios y los holocaustos, sí. Súper bíblicos ustedes, hermanos. Cuando confiamos plenamente en su autoridad sobre todo y sobre todos, entonces viene alguna situación difícil y estamos seguros de que si fue permitida por Dios, entonces conlleva un propósito y ya no te preocupa. Te preocupa cuando tú la regaste e hiciste las cosas mal. Pero si tú estás bien y tú pones tu confianza en Dios y toda tu vida la pones bajo la autoridad de Cristo, que venga lo que venga, puedes estar seguros que si Dios lo permitió, conlleva un propósito mayor. Así de fácil, porque Él puede librarte, ¿verdad? Y si no te libra, es porque tiene planes y propósitos. Aún en tus propios errores. Si tú te equivocaste, te arrepientes, Dios te perdona y te va a enseñar. Pero deposita tu vida en la autoridad de Cristo. Cuando confiamos plenamente en su autoridad, podemos ver que aunque parezca demasiado difícil, Dios ya nos ha dicho que nadie nos puede arrebatar de su mano y que en Él estamos seguros. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Bueno, viene la circunstancia difícil y oyes la voz y Dios te dice, tranquilo, yo estoy aquí presente. Yo te voy a llevar a pastos verdes. Y tú, ¿qué? ¿Quién me habla? Y comienzas otra vez a echarle a ver qué puedes hacer. Pero las ovejas del Señor dice que oyen su voz y la siguen. Dice, y yo les doy vida eterna. Y escucha lo que sigue después. Y no perecerán, ¿cuándo? ¿Cuándo? Jamás. ¿Puedes estar confiado ante una promesa como esta? Solamente si tu autoridad en toda tu vida es Cristo Jesús. Solamente la autoridad total de Jesús sobre la vida de un creyente puede producir que estas promesas le traigan paz. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
yo y el Padre uno somos. Qué promesa tan más impresionante. No debemos, mi hermano y mi hermana, como iglesia, permitir poner nuestra confianza y nuestra seguridad en nada ni nadie. Debemos fortalecernos siempre unos a otros, de modo que en medio de la batalla podamos obtener la victoria creyendo en el señorío de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, dijo Isaías en Isaías 46:9. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién quiere la autoridad de este Dios sobre su vida? Nadie que sea semejante a Él. Alguien que no es gobernado plenamente por Cristo vive en constante incertidumbre. Ya viene el cambio de gobierno y ya está pensando en qué presidente va a llegar y qué es lo que va a pasar con la economía. Y que si el crédito Infonavit lo van a subir. Y anda pensando en puras barbaridades, mi hermano. Incertidumbre, es más, busca pretextos para entrar en incertidumbre. Que ya viene el Buen Fin, no sabe si comprar en Liverpool o comprar en Sears. Y anda con una incertidumbre tremenda. Vive en constante incertidumbre y busca siempre bajo sus propios recursos encontrar la paz y la seguridad que necesita. Y desde luego, mi hermano, fracasa en el intento, porque no hay paz ni seguridad fuera de Cristo Jesús y de su autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren experimentar la paz de Dios? Tienes que darle tu autoridad, tienes que dejar que su autoridad venga sobre tu vida. Es la única manera en la que puedes experimentar la paz, entendiendo que Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todo lo llena Jesús, mi hermano. En el versículo 11 de Efesios, capítulo 4, dice: y Él mismo, ese mismo que lo llena todo, en todos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Bueno, esto pareciera simple, pero Jesús, mi hermano, como el Señor de la iglesia, se encarga de perfeccionarnos. El Señor, como Señor y cabeza de la iglesia, nos provee de personas con dones para que podamos ser enseñados correctamente. No nos deja para que aprendamos el ABC nosotros solitos. Siempre nos provee de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y a través de toda la historia de la iglesia, casi 2000 años, estos dones dados por Dios a la iglesia han servido para que la iglesia permanezca hasta el día de hoy. Y más gente se salve, y más gente aprende y se fortalezca para seguir haciendo discípulos. Es común que cuando iniciamos nuestra vida cristiana, y aun cuando estamos en medio de la carrera, surjan dudas o situaciones que nos quieran hacer tambalear o que quieran producir incertidumbre en nuestras convicciones. ¿Cuántos han sentido tambaleantes en su vida cristiana? Sobre todo en los primeros años, cuando dices, se me hace que yo no soy nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque le aventé la basura a la vecina. Y eso no lo hace un cristiano. Cuando te encuentras tambaleante en tus convicciones, bueno, para esto el Señor proveyó los dones. Esos dones ministeriales, aquellos que Dios puso en las iglesias para fortalecer la iglesia y para confirmar los ánimos de la iglesia. Por eso venimos aquí, para fortalecernos, para confirmar nuestros ánimos, para ser corregidos, para ser enseñados, ser instruidos, para que al salir por la puerta enfrentemos un mundo que quiere acabar completamente con el nombre de Cristo. Pero Dios dio los dones. ¿Y qué dones, mi hermano? Porque ha habido pastores, maestros que han sudado hasta la sangre casi por mantener una iglesia sana con la palabra, que han puesto sus vidas al servicio de Dios y de la iglesia. Los mismos apóstoles, todos fueron asesinados, a excepción de Juan. Y todo eso fueron dones de parte del Señor. Él los proveyó para la iglesia.
para mantenerla firme. Desde luego, los apóstoles fueron los pilares de la iglesia. Pero cada uno de los dones ministeriales que leímos opera con el propósito de alentar a los hermanos, dar dirección, de corregir y enseñar a los hermanos en la iglesia. Todo esto a través de la palabra del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo. Pero son dones de parte del Señor. Estos dones los pueden disfrutar, ¿sabes quiénes? Los que se someten a la autoridad de Cristo. Los que no se someten a la autoridad de Cristo andan como chapulines brincando a ver qué autoridad o qué pastor o qué profeta o qué evangelista les gusta. Porque no se sujetan a la autoridad de Cristo. No entienden que la autoridad de Cristo provee de estos dones para la edificación del cuerpo, para la confirmación de los corazones. En Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice: y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y muchos menosprecian estos dones de Dios. Muchos menosprecian aquellos hombres que han entregado su vida al servicio de la iglesia, y que si hubieran recibido la palabra de ellos, no estarían espiritualmente en la condición tan mediocre en la que se encuentran. Porque siguen su propio razonamiento y no se sujetan a la indicación de Dios. Dice: les daré pastores según mi corazón, que los apacienten. Esta palabra apacentar significa alimentar. Muchos, si no son alimentados aquí en la iglesia, no se alimentan en toda la semana, Se alimentan el domingo y comen de más. Están escuchando la palabra y al mismo tiempo están leyendo otros versículos acá abajo y están llenándose porque quieren aguantar para el otro domingo. Pero apacentar es alimentar, es cuidar, es poner atención. Poner atención. Les daré pastores que les pongan atención. Recuerdo algunos pastores de acá de Casa de Oración que dice que a veces se quedan hasta 3-4 horas con una persona que le está platicando lo mismo y le da una vuelta y otra vuelta y el pastor está así. No, siga la hermana. Pero tiene que estar ahí poniendo atención para confirmar su corazón en Cristo, para darle ánimo, darle fortaleza, corregir. También significa dar dirección. A través de estos dones el Señor da dirección para que su voluntad se vaya llevando a cabo. También apacentar significa disciplinar con la intención de corregir el camino. ¿A cuántos tuvieron que disciplinar los apóstoles? ¿A uno lo tuvieron que entregar a Satanás? Ahí en 1 Corintios capítulo 5. Y fue parte de la disciplina. Se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero ojalá y se salve para salvación de su alma. Y disciplinaba también el apóstol Pablo. Es más, hasta el apóstol Pablo le puso una regañada a Pedro. Ahí en Gálatas, cuando Pedro se andaba desviando, y lo hizo delante de todos. Y Pedro lo entendió. Con la intención de corregir el camino. También significa nutrir. Les daré pastores conforme a mi corazón, según mi corazón, que los nutran. Es decir, que les dé palabras de fortaleza, que los capaciten para enfrentar las dificultades. Palabra que a veces se están ahogando en un vaso de agua y llega la palabra certera y da fortaleza, y entonces pasan la adversidad o les imparten sabiduría, etcétera. Todas estas cosas no bajo una sabiduría terrenal, sino conforme al conocimiento de Dios expuesto en su palabra, revelado en su palabra. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Se fija que aquí automáticamente está diciendo que algunos se quejaban de las ovejas? Y que no lo hacían con alegría, porque esto no es provechoso, dice. Pero dice: sujétense a ellos, porque estos dones dados por Dios, por su autoridad a la iglesia, son los que velan.
La palabra velar significa preocuparse. Son los que se preocupan por ustedes como iglesia. De modo que si ven alguna necesidad, inmediatamente actúan para cubrir esa necesidad. Algunos que no entienden esto, todo el tiempo andan renegando. Todo el tiempo andan renegando, se andan quejando. Y no entienden la autoridad de Cristo a través de los dones ministeriales. Significa preocuparse por las ovejas de modo que están vigilando o vigilantes. Se mantienen siempre despiertos. Están alerta acerca de los peligros. Por eso siempre estamos alerta aquí cuando algo nos suena raro de doctrina, inmediatamente nos vamos a un McDonald's a platicarlo para ver qué onda, qué vamos a hacer con aquel que sacó su rollo de que Jesús no es Dios. Porque estamos alerta de los peligros, no sea que entren y los desvíen de la fe. Y al rato sean arrastrados por las falsas enseñanzas y terminen por arruinar su vida. Por esta causa, mi hermano, ninguno que se aprecie miembro del cuerpo de Cristo debe de sentirse solo en la guerra. Porque es una guerra que estamos librando, ¿verdad que sí? El que no libra la guerra, entonces no pertenece, el que no está echándole duro a la guerra no pertenece al cuerpo de Cristo. Está todo dar por la puerta esa ancha y el camino espacioso. Pero el que está luchando constantemente, el que se encuentra en una guerra, no debe de sentirse solo, porque Dios ha provisto de todo lo necesario para fortalecer y para luchar juntamente contra el mundo, de modo que como iglesia podamos obtener la victoria mediante el Espíritu de Dios. Cuando viene y se congrega, mi hermano, ¿sabe que es usted estimulado al amor? Y también usted puede ser usado para estimular a otros al amor. Y a través de la palabra pueden fortalecerlo para enfrentar esta guerra. Pero aquel que no forma parte del cuerpo de Cristo anda como lobo solitario. No se quiere involucrar con nadie. Llega y se va, llega y se va, llega y se va. Anda como lobo solitario y cuando se acerca, rechaza el cuidado. Se acerca, le das consejo y lo rechaza. No, es que lo que tú me dices no está bien. Y se lo dices conforme a la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelve a su vida de infelicidad, de vaciedad, de amargura, de descontento, de insatisfacción, de incertidumbre. ¿Todo por qué? Porque no quiere sujetarse o someterse a las indicaciones dadas por Cristo. Porque para eso dio a los pastores, para eso dio a los maestros, para eso dio a los profetas, a los evangelistas, a los apóstoles. Porque aún seguimos aprendiendo de los apóstoles, ¿verdad? Aún seguimos, mi hermano. Terminan por actuar siempre conforme a lo que cree que es mejor y desprecia la sabiduría de la palabra. Pero como iglesia, mi hermano, debemos de echar mano de los dones que Dios nos ha dado para que haya edificación en nuestra vida y para que también de manera individual podamos edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Porque usted tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es edificar a su hermano. Dígale al que tiene a un lado: te prometo que te voy a edificar una casa de 5 por... Quiero edificarte, dile. Es nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo, mi hermano. Ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 12 dice, 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, otros pastores y maestros. Y en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que Jesús, como el Señor de la iglesia, se encarga de perfeccionarnos a fin de que le sirvamos. No como bien nos parezca, sino de una manera digna del Dios Todopoderoso que tenemos. Él nos perfecciona, o en otras palabras, Él nos capacita para que le seamos útiles. Lo que no es útil, ¿qué es? Es inútil, o sea, no sirve. Pero Dios nos forma de manera que sí podamos ser útiles
para Él, que sí podamos ser bendición, de modo que si tú eres miembro del cuerpo de Cristo y sientes que no puedes ser utilizado por Dios, quítate ese pensamiento, mi hermano, porque Dios te está perfeccionando para que le sirvas a Él, y aún en la cosa más mínima Dios te va a utilizar como miembro de su iglesia, porque Dios te está perfeccionando para que le sirvas. Dios usa aquellos dones dados para perfeccionarnos. Es decir, que a través de la instrucción, el cuidado, la corrección, etcétera, que por medio de la palabra se nos da, nos acerca a una madurez cada vez mayor. Y entre más te acercas a la palabra y más te acercas al señorío de Cristo, la madurez es más rápida, más rápido maduras. Ayer precisamente platicaba con mi esposa y hablábamos de cómo hay personas que tienen 50, 60 años y yo en lo personal las veo pequeñas. Las veo pequeñas, aunque su aspecto es arrugado, yo las veo como si estuvieran chiquitas por su manera de pensar, por su mentalidad tan pequeña, tan inmadura. ¿Por qué? Porque no han dejado que el Señor los perfeccione a través de su palabra. No han recibido la instrucción, la corrección a través de su palabra. Perfeccionar significa equipar con todos los recursos necesarios para enfrentar lo que sea. Significa capacitar o preparar. El Señor te está preparando, pero tú tienes que sujetarte a su autoridad para que cuando la palabra llegue, entonces tú la tomes, como los tesalonicenses. ¿Sabe que los tesalonicenses en un año crecieron y fueron ejemplo a todas las iglesias? En un año, mi hermano. Le escribe una carta y les dice el apóstol Pablo: me alegro de que ellas se hayan convertido de los ídolos a Dios. Y pasa menos de un año y le escribe otra carta y le dice: son ejemplo a todas las iglesias de Macedonia. Y los corintios les escribió 3 cartas y hasta en la tercera andaba renegando con los corintios. No maduraban, dice: les tengo que hablar como a carnales. ¿Por qué? Porque no recibían la instrucción de la palabra. Pero si tú dejas que la autoridad de Cristo esté sobre tu vida, que Dios sea el Señor de tu vida en su totalidad, entonces Él, sin lugar a dudas, mi hermano, te va a perfeccionar. Te va a hacer que madures. Te va a preparar y te va a equipar para que tú enfrentes lo que sea. ¿Cuántos quieren enfrentar lo que sea? Dile al Señor: enséñame lo que es padecer por tu nombre. ¿No? Necesitamos que el Señor nos capacite. Todo esto se hace a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios habló a los filipenses a través del apóstol Pablo a fin de darles este mismo consuelo en Filipenses 1:6, y les dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que como miembros del cuerpo de Cristo, al ser verdaderamente gobernados por Él, recibimos aquella instrucción que nos lleva a equiparnos para enfrentar el desierto o la tempestad que seguramente pasaremos en esta tierra, y podamos así cumplir el servicio que Dios nos encomiende, principalmente la gran comisión de ir y hacer discípulos a otros. Pero muchos no hacen discípulos ni en casa, porque no tienen autoridad, porque no se sujetan a la autoridad de Cristo a través de su palabra. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra. Él los va a hacer aptos para que haga su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, mi hermano, como cabeza de su iglesia, escúchame bien, está sinceramente interesado en que cada uno de los miembros de su cuerpo dé fruto. Dios quiere que tú des fruto y está interesado en producir fruto en ti, que vaya siendo perfeccionado y que pueda ser de bendición a la iglesia. Mi hermano, tú puedes ser de bendición a la iglesia.
Pero si tú no actúas, si tú te quedas como lobo solitario, si no actúas bajo la autoridad de Cristo, si no te apegas a su instrucción, a su palabra, tú no vas a ser bendición para la iglesia y nunca vas a experimentar lo que es ser bendición al cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que ser bendición. A eso estamos llamados. Como iglesia debemos de confiar en que Dios está trabajando en nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando en ti? ¿Sí creen? Dios está trabajando en ti. Y que de la misma manera en que yo estoy siendo preparado también, o en que tú estás siendo preparada, también cada uno de los que tú tienes alrededor está siendo perfeccionado, está siendo capacitado para poder ser bendición en el momento adecuado. Bueno, esta es una palabra por la cual podemos alentarnos unos a otros. Si de repente ves que un hermano peca contra ti, no te agüites. Dile, está siendo perfeccionado, hermano, no pasa nada. Así como yo también. Podemos alentarnos unos a otros y manifestar siempre paciencia y bondad hacia todos aquellos que nos rodean, principalmente los que van iniciando o los que son débiles en la fe. Porque siempre hay personas que van iniciando o personas que son débiles y a veces queremos exigirles que se comporten como ni yo me comporto. Como los fariseos, ataban cargas pesadas en otros y ellos ni con un dedo la movían. Y no debe de ser así la iglesia del Señor. Dios no nos dejará como estamos. Nos llevará a un crecimiento que será notorio a todos los que nos rodean. Y seguramente, mi hermano, si nosotros nos sujetamos de una manera total al señorío de Dios, al señorío de Cristo, seguramente y de manera indudable seremos bendición a su iglesia. ¿Cuántos quieren ser bendición a la iglesia? Sí, levanta tu mano que el Señor te vea. Tienes que ser bendición a la iglesia. Ahí en Efesios, regresamos a Efesios capítulo 4. La segunda parte del versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que Cristo Jesús, como cabeza de la iglesia, nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual que nos va a ayudar a edificarnos mutuamente de manera espiritual, de modo que nos preocupamos unos por otros. Voltea con el que tienes a un lado y dile: me preocupas, carnal. Me preocupas, brother. Me preocupas, dile. Eso es lo que Cristo debe de producir en nosotros cuando estamos bajo su autoridad. Un crecimiento espiritual que nos lleve a edificarnos y a preocuparnos unos por otros. Cuando estamos asidos de Cristo, cuando estamos pegados a Cristo, podemos experimentar el trabajo que el mismo Cristo está haciendo con nosotros, con el fin de que crezcamos espiritualmente. Y pasas algo y ¿qué dices? No, es que Cristo está trabajando conmigo. Yo sé que está tratando conmigo. Dios me quiere hacer crecer en esto. Dios me quiere llevar a este nivel. Y tú lo sabes porque estás pegado a Él. Cuando no estás pegado a Él, no sabes ni por qué te pasan las cosas. Te arrolla un camión y te levantas a 3 días después. Ya no supiste qué pasó. Pero cuando estás pegado a Cristo, sabes que Cristo está trabajando en tu vida. Y el propósito de Dios o la perfecta voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto. Pero solo aquel que verdaderamente está pegado a Cristo, que está pegado a la vid, es aquel que puede experimentarlo. Muchos no saben ni qué fruto tienen, porque no están pegados a Cristo. No se están pegando demasiado a la palabra. El Señor dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿A quién les está hablando? A la iglesia. La iglesia somos los pámpanos que estamos pegados a la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Nada. Nada que sea bendición para otro, nada que edifique tu vida, nada que te lleve a parecerte más a Cristo Jesús, nada. Así tengas mucho dinero, así tengas una carita bien hermosa, nada.
No puedes hacer nada sin Cristo. Y para estar con Cristo te tienes que sujetar a su voluntad y te tienes que sujetar a su señorío. La iglesia debe de crecer espiritualmente. La iglesia no debe de quedarse nana o estancada, como si estuviese en coma o como si hubiese sufrido un infarto cerebral. La iglesia no es ese tipo de cuerpo de Cristo. La iglesia depende de un Dios vivo, mi hermano, un Cristo activo que nos ha dado a su Santo Espíritu, para que conforme avanzamos en la carrera, crezcamos espiritualmente. El crecimiento espiritual, mi hermano, se mide no solo en el conocimiento que tenemos de la palabra, sino en cuanto de ese conocimiento manifestamos a través de nuestro carácter. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Los primeros que tienen que notar el crecimiento espiritual son los de casa. No puede ser que venga aquí y diga, no, ese hermano es bien espiritual, y la esposa diga, ¿qué? No existe eso. No puede venir una hermana aquí a sentirse la más piadosa, Sor Juana Inés de la Cruz, y que en su casa no se sujete a su marido. No existe. El nivel espiritual comienza en casa, se mide en casa. Así pasa, mi hermano. Dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es lo que produce el Espíritu Santo en su iglesia, una imagen cada vez más acercada a su Señor, a Jesús. En esto se diferencia aquel que es parte del cuerpo y aquel que solamente simpatiza pero que no tiene el Espíritu de Dios, tal como se identifican el trigo y la cizaña. O como advirtió el Señor en Mateo 7:16, por su fruto lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es así de simple. Por lo tanto, aquel que está pegado al Señor, aquel que tiene a Jesús como cabeza, o cuando Jesús es cabeza de la iglesia, indudablemente nos llevará a un crecimiento espiritual para poder edificarnos mutuamente y preocuparnos mutuamente. Y este punto, mi hermano, es un punto importante dentro del cuerpo de Cristo. Aquella necesidad, escúchame bien, de que todos los que pertenecemos a la iglesia podamos crecer y buscar la mutua edificación. Es algo importantísimo en la iglesia. Que todos los que forman parte del cuerpo de Cristo crezcan, que busquen la mutua edificación, porque aun cuando la salvación, mi hermano, es personal, una vez que ingresamos a esta salvación, también ingresamos al cuerpo en donde somos miembros los unos de los otros. La salvación es personal, pero una vez entrando, la responsabilidad que tengo es ayudar a mi hermano a que crezca espiritualmente y preocuparme por su crecimiento espiritual. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de mi vida y de mi testimonio y de mi comportamiento, a través de la exposición también sana de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 19: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Versículo 25: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, división o contienda, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Vamos a darles unas agujas, pasa las agujas. Si un miembro de tu cuerpo se duele,
todo tu cuerpo se duele con él, ¿sí o no? Se duele tanto que algunos hasta se desmayan, nomás porque se pincharon el dedo. Pero todo el cuerpo se dolió, todo el cuerpo sintió. Por lo tanto, no debe de haber desaveniencia, no debe de haber divisiones. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué difícil es esto en la iglesia de Cristo, mi hermano. Que alguien reciba honra y todos los demás se gocen. Es complicadísimo. ¿Por qué? Porque interviene la envidia, interviene el egoísmo, interviene la avaricia, interviene la soberbia. Y todas esas cosas que son de la carne, son terrenales. Que tenemos que sujetar a la autoridad de Cristo Jesús. Que tenemos que sujetar al Señor para que entonces, habiéndolo dejado en sus manos, nos despojemos de ello y podamos entonces gozarnos juntamente con los que reciben honra. Ustedes pues, dice versículo 27, ustedes pues, ¿quiénes son ustedes? Yo, diga yo, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tenemos que entender, mi hermano, que como iglesia, mi hermano, la lucha, dice la Escritura, no es contra sangre ni contra carne, que la lucha no está dentro de la misma iglesia, sino contra el mundo, contra Satanás, contra el pecado. Una lucha que solamente ganaremos mediante la fe, estando unidos como un mismo cuerpo en Cristo. Aquella confianza en Cristo que nos lleva a permanecer y perseverar en las cosas del Señor. Pero la lucha no está dentro de la iglesia, no está con los mismos miembros de la iglesia, no está contra el pastor, no está contra el hermano de la alabanza, no está contra el ujier, no está contra nadie. Somos miembros de un mismo cuerpo, somos un cuerpo y miembros cada uno en lo individual. Cuando no se entiende esto, mi hermano, es muy difícil que haya crecimiento y edificación mutua. Vuélvele a decir al que tienes a un lado, me preocupas. Y luego dile, ¿qué piensas? Mándamelo por WhatsApp. Soportar las aflicciones, mi hermano, y sobre todo ayudarnos mutuamente va a ser el resultado del señorío de Jesús sobre mi vida y sobre de la autoridad que yo le doy a Dios sobre cada área de mi vida. Salió un dicho, ¿cuántos han escuchado el dicho que dice que la iglesia es el único ejército que termina de matar a sus heridos? Algo así. ¿Sí lo han escuchado? Porque viene alguien herido y sacamos la AK-47, ya le viste el tatuaje, mira, ya le viste esto, ya le viste el otro, y comienzas a matar a los heridos. ¿Ya viste que se echó un gas delante de la congregación? Y lo juzgas como si fuera el peor pecado del mundo. Por eso salió este dicho, porque las iglesias, las congregaciones, hoy en tiempo no mantienen, no buscan una mutua edificación, no se preocupan unos por otros. La iglesia gobernada por Cristo, la iglesia de la cual Cristo tiene autoridad, no debe de funcionar así. Esto no debe de ser así. Necesitamos adentrarnos más a la vida que Dios demanda de nosotros para no caer en el peligro de causar divisiones o poner tropiezos, cosas que Dios abomina, mi hermano, sino que contribuyamos a la edificación y al fortalecimiento de nuestros hermanos. ¿Cuántos saben que como humanos a veces necesitamos fortaleza y a veces la encontramos de parte de otro hermano? A veces a mí me fortalece mucho mi esposa, que es mi hermana también, en Cristo. Bueno, a veces necesitamos fortaleza unos de otros. Necesitamos contribuir a eso. El Señor advierte en 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, hablando como iglesia, santo es. Y la palabra destruir significa dañar o corromper. Si alguien llega a querer corromper la iglesia del Señor, el Señor va a destruirlo a él o a ella. Es una advertencia muy dura y muy severa, de la cual todos los que somos hijos de Dios y formamos parte de su iglesia debemos de estar atentos.
Y es importante que como iglesia nos fortalezcamos unos a otros y nos preocupemos por la mutua edificación. Amén. Posteriormente, ahí en Efesios capítulo 4, me voy a ir de corrido. Dice en el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, Cristo finalmente, mi hermano, como el Señor de la iglesia, cuida de nosotros, a fin de que no seamos engañados por hombres perversos que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque como iglesia somos un blanco del enemigo y estamos expuestos constantemente a falsos maestros, a falsos hermanos, que son instrumentos de Satanás para dividir la iglesia y distorsionar la verdad. Hay mucha advertencia de esto en la palabra de Dios, que no podemos tocar por causa de tiempo. Pero cuando nos apegamos a Cristo y a su palabra, es su Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad y nos hace ver y reconocer a los falsos. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2:8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, el que busca el señorío de Jesús, deposita su total confianza en Él, busca la continua obediencia y se aparta de los deseos de su propio corazón, que sabe que aún su mismo corazón puede ser engañoso y perverso, por lo cual debemos de desechar como iglesia, mi hermano, el emocionalismo y buscar la verdad de la palabra. Dejarnos de sentimentalismos o emocionalismos que pueden desviarnos de la palabra del Señor. Cristo, como cabeza de la iglesia, nos provee su palabra a fin de que por medio de ella alcancemos un parecido cada vez más a Él. Cristo, como Señor de la iglesia, produce una unidad especial en la iglesia, de modo que podamos ayudarnos en todas nuestras necesidades. Cristo, como el Señor de la iglesia y su cabeza, nos enseña que la mejor manera de edificarnos, mis hermanos, es en el amor. Sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:14, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y en 1 Corintios 12, versículo 31 y todo el capítulo 13 nos habla precisamente de un camino más excelente sobre todas las demás cosas para la edificación del cuerpo de Cristo: el amor. En conclusión, indudablemente, mi hermano, como iglesia enfrentaremos distintos retos. Y como miembros, cada uno en lo particular, también enfrentaremos distintos retos. Pero debemos de conocer y entender claramente quién es nuestro Señor. Rendirnos a Él, obedeciendo su palabra, buscando su voluntad. No podemos decirle Señor, Señor, y no hacer lo que Él nos manda. Hay una guerra, y esta guerra, mi hermano, es contra Satanás y contra el mundo y contra el pecado, a los cuales Cristo ya venció. Pero ahora nos queda fortalecernos en Él, someternos a Él y resistir, ayudándonos mutuamente. No nos boicotemos unos a otros, ni nos pongamos tropiezo, no nos critiquemos, ni nos ofendamos. Mejor busquemos como cuerpo de Cristo la mutua edificación, busquemos con sinceridad el señorío de Jesús y estemos dispuestos a su enseñanza y estemos dispuestos también a su corrección. Confiemos, mis hermanos, plenamente en todo aquello que Dios produce en la vida de todos aquellos que buscan
su reino y su justicia antes que cualquier otra cosa. Amén. Pónganse de pie, hermanos. El Dios y Señor de la iglesia. De manera más personal, el Dios y Señor de mi vida. Jesús, la cabeza de mi vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y examina tu corazón. ¿Qué tanta autoridad tiene Cristo Jesús sobre tu vida? ¿Eres miembro de su iglesia? ¿Eres miembro en lo particular de su cuerpo? Si es así, ¿qué tanta autoridad le has dado? ¿Él gobierna sobre todos tus pensamientos, sobre todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a corregir por amor a Cristo cuando sea necesario? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a fortalecerte en el Señor, a confiar en Él, aun cuando las circunstancias sean injustas? Sabiendo que Él tiene autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. ¿Estás dispuesto a entregarle completa y totalmente tus sueños, tus anhelos, así como lo hizo el Señor Jesucristo? Cuando pidió que le pasara el sufrimiento, pero que si no era la voluntad del Padre que así fuera, entonces Él estaba dispuesto a ir a la cruz y recibir el pecado del mundo. Examina tu corazón. Necesitamos el señorío de Jesús. Es la única forma, mi hermano y mi hermana, de permanecer. Necesitamos el señorío de Cristo, porque es la única forma de perseverar, de crecer, de cumplir su propósito, de presentar una iglesia digna de la cabeza que es Cristo Jesús. Un cuerpo acorde, congruente con aquel que lo dirige. Ah, Señor mío y Dios mío, aquí estamos, Señor. En verdad necesitamos que vengas y gobiernes. Hay áreas que quizá no te he entregado. Hay áreas en las cuales me he hecho insensible. Ayúdame a traer a la memoria todos aquellos caminos que no son agradables delante de ti, pero que he descuidado y que no les he dado importancia. Examina mi corazón, amado Dios, y gobierna en él. Te necesito Jesús en mi vida. Necesito que vengas y resplandezcas en todo lo que soy. Quiero edificar y no derribar. Quiero edificar en amor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, amado Jesús. Perdóname si he menospreciado tu gobierno tal como lo hizo el pueblo de Israel. Yo quiero que tú me gobiernes. Gobiérname, amado Dios, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y cámbiame. Cámbiame, Señor. Perfeccióname. Te necesito. Dile, mi hermano, te necesito, Señor. Te necesito, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. No permitas que tu palabra se escape de nosotros.
Sé tú el Señor de mi vida. Yo quiero ser tu siervo, un siervo por amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Damos toda la gloria. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. ¿Cuántos necesitan más del señorío de Jesús? ¿Sí lo necesita, mi hermano? Sujetémonos, sometámonos a su autoridad. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor siga derramando de su gracia sobre sus vidas y que en todo ustedes puedan siempre ser olor grato delante de Dios e instrumentos de honra para que otros también puedan acercarse al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga, que pasen bonita tarde con su familia y nos vemos en la próxima reunión. Estamos despedidos, hermanos.